Agradecemos al doctor Alejandro Vicente, que está aquí con nosotros. Es el secretario de Gobierno del municipio de General Pueyrredón. Bueno, y una de las características es oriundo de Carlos Casares, que no es poca cosa. Es verdad. Allá, es verdad. Medio vecino mío es. ¿Cómo te tal, vuelvo a saludar, buen día? Alejandro? ¿Cómo andas? Bien, gracias por venir. Gracias a por ustedes. estos minutos de charla aquí en la radio para estar junto con los oyentes, que lógicamente algún oyente va a salir al aire, pero todos, cada vez que viene algún funcionario municipal, todos los mensajes son enviados a las oficinas correspondientes para que lo tenga el municipio de General Pueyrredón, todas las inquietudes de los vecinos. Pero, Alejandro, empezamos por el tema del día, el paro de los empleados municipales aquí en General Pueyrredón. Hoy 24 horas, pero ¿cómo va a seguir esto? ¿Qué va a pasar mañana? Nosotros en el día de ayer convocamos en la mañana para las 13 horas al sindicato y bueno, no pudimos sentarnos a continuar las tratativas. Esta es una medida de fuerza que se adopta en virtud de no haber llegado a un acuerdo en la negociación de paritarias para una recomposición salarial de este año 2017. Pero también hay que recordar que venimos de una recomposición salarial del año 2016 de 38.6% y estamos dispuestos a acordar en este año un aumento salarial para los trabajadores en razón de las posibilidades, pero también en razón de un mecanismo en el cual se ofreció un piso de un 18% en 4 tramos, ajustables con una cláusula automática, de acuerdo a lo que es el trimestre arroje de inflación conforme a los índices oficiales. Una hoy cosa por parecida hizo Esteban Reino en Balcarce, Sí. y como hubo un ajuste, le dio el ajuste en Exactamente. el último trimestre, porque el arreglo fue por trimestre. Entonces, como hubo un pequeño ajuste, le dio un 0,30 y pico por ciento más, que fue el ajuste de ese trimestre. ¿Eso era la idea más o menos? Es la idea que tenemos. Uh-huh. ¿Y están muy lejos? Y no estábamos tan lejos, por eso creemos que esta medida de fuerza no soluciona absolutamente ningún conflicto, máximo cuando estamos en las tratativas de buscar una recomposición de salario del trabajador. Hoy por hoy, el primer trimestre del año 2017 arrojó una inflación de 6.3%. Eso es lo que se perdió de cobrar el trabajador municipal en este mes de abril por el aumento inflacionario del primer trimestre. ¿Por qué? Porque no pudimos concertar un acuerdo de recomposición de sueldos. Creemos que no estaban dadas las razones para una medida de fuerza de tal magnitud. Tengamos en cuenta que la medida de fuerza afecta a los servicios educativos de casi 20.000 alumnos en la educación municipal, más de 1.500 turnos en las salas de salud, también lo que es las prestaciones y asistencias de desarrollo social en hogares municipales, en gran magnitud reciente la prestación de ese sector, y después provoca sin duda un resentimiento en la recaudación municipal y en otras áreas como es el deporte, la recreación. Hay por lo menos 800 personas que diariamente asisten a los natatorios que ven imposibilitado su asistencia, es decir, resiente un montón de actividades y servicios públicos que presta el municipio. Y realmente es inadmisible que estando en una negociación y estando cerca, porque nadie se ha negado a buscar una salida de acuerdo laboral, al contrario. Hemos tenido siempre la buena predisposición y nos hemos sentado a trabajar para llegar a un acuerdo y bueno, el sindicato se ha retirado de la mesa de la paritaria y ha convocado a un paro de 24 horas. ¿Cómo pesa lo político, no? Cada vez más. Y cuando pienso esto, te escuchaba hablar, lo creo desde todos los ámbitos, desde lo docente, o sea, se estiran los conflictos durante tanto tiempo que es perjudicial justamente para todos. Sí, si el paro tiene un tinte político, evidentemente genera perjuicios para la sociedad. ¿Se mezcla lo político? Y lógico, sobre todo después de asistir a tener varias negociaciones y de un día para el otro cortarlas abruptamente. El gran problema es el día de mañana, ¿no? Porque mañana estamos en la misma. Bueno, hace un rato decíamos el tema del registro de conducir. Bueno, los turnos de hoy serán reprogramados, por ejemplo. Pero bueno, hoy obviamente que no va a atender
la oficina de registro conducido, ¿no? Sí, o si atenderá de manera parcializada, precaria, y claro. sí, lógico. Ese tipo de servicios que presta el municipio son necesarios prestarlos, y no puede ser que por esta razón se dejen de llevar a cabo actividades en la municipalidad. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Bien. Lo siento, los escucho y siento como que es demasiado diplomática la situación. Yo me voy a poner en el lugar del carnicero, del almacenero, me voy a sacar de la oreja derecha el lápiz, voy a hacer una línea y voy a poner ofrecen de un lado, piden del otro. ¿Cuánto le ofrece la municipalidad? La municipalidad ofreció una recomposición salarial con un esquema de un 18% en 4 partes, lo cual significa trimestralmente 4,5%, ajustable automáticamente con los índices inflacionarios del trimestre. Es decir, si el trimestre arroja una inflación inferior al 4,5%, se paga el 4,5%. Si la inflación supera el 4,5%, se paga lo que arrojen los índices inflacionarios oficiales, que afortunadamente hoy por hoy podemos creer en ellos. Y tenemos que en el primer trimestre de este año la inflación fue de 6,3%. Claro. Es decir, eso es lo que se estaría pagando hoy al trabajador municipal en caso de haber podido avanzar en el acuerdo paritario. Uh-huh. Por el lado de el Sindicato de Trabajadores Municipales, ¿qué es lo que exigen? ¿Qué es lo que piden ellos? Plantearon un 25% de aumento. Un 25%. Eso de una. Que quizás se pueda pagar el 25% de aumento, porque si la inflación de este año supera o llega al 25%, se pagará el 25%, no habrá ningún tipo de dificultad, porque nosotros vamos a garantizarle al trabajador municipal el cobro de un aumento salarial que esté en esos niveles del 25% si la inflación lo establece oficialmente. Uh-huh. Es decir que también podemos mejorar la propuesta, en lugar de 4 cuotas, hacer 3 cuotas. Estamos en condiciones, o en 3 partes, en 3 tramos, uh-huh, no cuotas. Pero bueno, ya te digo, Daniel, salir de la mesa de paritarias y convocar una medida de fuerza de un día para el otro realmente imposibilita que tengamos que cruzarnos de brazos. Tenemos que seguir para adelante y buscar la salida. Acá evidentemente cuando uno hace el análisis de una parte y de otra, la diferencia que se está hablando es del 1%, es decir, piden el 25%, cerrarán en el 23%, en el 22%, ¿sí? Y por el lado de ustedes del 18%, con esta cláusula, hoy el trabajador municipal se está perdiendo, este primer trimestre se está perdiendo el 6,36%, que es la inflación del primer trimestre, por una cosa descabellada, y por ahí por un 1%, y estamos hablando por ahí de 150, 170 mangos, es decir, que pueden ser un montón para el bolsillo de un trabajador o no, pero perderse una cifra por 150, 170 pesos, me parece que tiene que ver, lo voy a decir yo, que tiene que ver con un ámbito netamente político, mucho más que un reclamo justo e inclusive salarial. Cuando fuimos notificados en el día de ayer de esta medida que se iba a tomar hoy martes, convocamos al sindicato y se negaron a sentarse en la mesa de paritarias, o mejor dicho, no concurrieron. Uh-huh. De modo que el calificativo que uno le dé correrá de acuerdo al tiempo que tarde en arreglarse. Lo cierto es que nosotros queremos llegar a un acuerdo, queremos recomponer el salario de los trabajadores, y no olvidemos que en el año anterior lo hemos recompuesto en 38,6%, muy por encima de los acuerdos que se hizo en el sector privado y en el sector público también. Uh-huh. Alejandro, que el intendente Arroyo haya dicho que va a descontar el día de paro de los trabajadores municipales. Obviamente que estuvo la repercusión por parte del sindicato diciendo que Mar del Plata volvió a la década del 70. ¿Eso no contribuye al arreglo? Esperemos Esto se abre, la grieta, como en todos los aspectos, se abre cada vez más. Ese tipo de repertorio lo vivimos durante la campaña que llevó al intendente Arroyo a su cargo actual. Del mismo modo se lo califica al presidente democrático Mauricio Macri cuando en cualquier manifestación político-partidaria se lo acusa de ser la dictadura insólita e injustificadamente, dado que accedió a un cargo por vía del voto del pueblo. De modo que esto pone de manifiesto dónde estamos parados. Pero hay que superar este tipo de cuestiones políticas de menor cuantía para llegar a lo que buscamos, que es la recomposición del sueldo del trabajador municipal.
Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? El pasado 8, 9, 10 de abril Mar del Plata atravesó un temporal realmente, no le digo sin precedentes porque hay precedentes de ese tipo, pero cayó muchísima agua. ¿Se evaluó más o menos la cantidad de pérdidas que ha tenido el municipio o los daños que esto ha provocado en la economía regional por esto? No hemos tenido todavía ese tipo de evaluación, sí. Lo que se está haciendo ahora es la asistencia de tipo material, luego de haber llevado a cabo durante el meteoro de esos días la asistencia humana, y ahora estamos en la asistencia material. Luego se harán las evaluaciones de tiempo, digamos, las consecuencias económicas que trajo aparejado semejante meteoro climático. Lógicamente que estaba previsto, bueno, tanto desde los programas especializados como el suyo, Pedro, como desde la misma repartición de defensa civil se venían previendo. Lo que sí consideramos que cayó más agua de la que estaba prevista, y eso va a generar más perjuicios de lo que uno imaginó en el momento del pronóstico. Está. Yo me quedé todavía pensando en lo anterior. Porque ¿cómo va a seguir esto, Alejandro? ¿Cómo sigue el tema este? ¿Cómo hacen ahora las partes para juntarse y para tratar de encontrar una solución? O sea, ¿es inamovible hoy decir que la postura que tienen ustedes, que tiene el municipio, que tiene el Ejecutivo, es inamovible ese número, y que los que van inexorablemente que corregir en esta oportunidad, después de 3, 4, 5 negociaciones que hubo durante el año pasado y que siempre se vio, entre comillas, permítame el término, aflojar a la municipalidad, en esta oportunidad se van a poner en firme? Nosotros vamos a defender los recursos del Estado municipal, que con muchísimo esfuerzo los contribuyentes aportan. Y eso es lo que necesitamos en esta instancia, es hacer valer justamente que no podemos hacer propuestas que no se puedan cumplir o propuestas que estén por encima de las posibilidades reales del Estado municipal. Nosotros vamos si se puede mejorar, se podrá mejorar en alguna condición, se podrá llevar a cabo algún tipo de oferta mejoradora, pero lo cierto es que tenemos que tener en cuenta de dónde venimos y cómo estamos. Venimos de un Estado municipal absolutamente en estado falencial. Estamos afrontando un déficit del cual nos cuesta muchísimo salir. Así todo hemos recompuesto salarialmente a los trabajadores en su justa medida, y vamos a seguir trabajando para que los trabajadores vean recompensado su labor con un buen arreglo salarial. Lo que no podemos permitirnos son pretensiones que no estén dentro de las posibilidades que se pueden pagar. Usted sabe, doctor, que días atrás circuló la versión que esta administración había incrementado fuertemente el personal permanente, el personal de planta, inclusive, le digo más, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales inclusive están exigiendo cerca de 275, 280 personas más para incorporar al personal de planta. ¿Qué hay con respecto a esa información? Es una información que la semana pasada fue publicada en el diario La Capital. Si es eso lo que me preguntás, Daniel, te puedo responder rápidamente. Ni el propio sindicato creyó esa noticia, porque coincidió con las últimas reuniones de paritarias que tuvimos y surgió la cuestión, y bueno, ellos entendieron de que lo que se estaba informando era la apertura de legajos, que es muy diferente al ingreso de personal del municipio. ¿Por qué la apertura de legajos? Porque se tomó diciembre de 2015 a abril del 2016 500 nuevos legajos. Lógicamente, en el mes de diciembre de 2015 asumió un nuevo gobierno, asumió según una renovación legislativa en el Consejo Deliberante, de modo que se dieron de bajas una cantidad de legajos de cargos políticos, tanto en el Ejecutivo como en el Consejo Deliberante, y esas bajas se fueron suplidas por otras altas y se abrieron nuevos legajos por los que ingresaban. Por ejemplo, en el Consejo Deliberante hubo 140 bajas y 121 ingresos. En el Ejecutivo hubo bajas en un montón de áreas, cargos políticos, y se dieron altas, pero también se han nombrado en esta etapa, de acuerdo a la ley 10.592, que es el cupo de discapacitados, un montón
de nuevos empleados en cumplimiento de esa ley de discapacidad. Por ejemplo, en Desarrollo Social hubo 12 ingresos, en la Secretaría de Seguridad 3 ingresos, en Hacienda, en la Secretaría de Hacienda hubo 7 ingresos del programa de inserción laboral, y también en la Secretaría de Desarrollo Productivo hubo ingresos por ese programa de inserción laboral, que son cumplimiento de leyes provinciales que estaba el municipio en deuda para ser cumplidas. Es decir, que no se ingresó masivamente 500 personas. Es una información muy parcializada y antojadiza, que realmente lo que hace es mirar la apertura de legajos y no realmente el movimiento de personal. Del mismo modo se contabilizó en esa información el ingreso de guardavidas, que todos sabemos que son trabajadores temporarios y estacionales que ingresan justamente entre diciembre y marzo, o mejor dicho, noviembre a marzo. De modo que ahí está el número, pero es el número en sí y la realidad es otra. Puede ser que falle la comunicación. ¿Por qué no se pudo explicar esto, o por qué no lo puede saber el común de la gente? ¿O porque llega distorsionado esto a la gente? No, porque en lugar de yo lo que veo es que este tipo de informes, lo más sano sería que se busque a la fuente, se busque este tipo de información, y no que sumen la cantidad de legajos abiertos y se digan que hubo 500 ingresos y que con eso se está demostrando que se borra con el codo lo que se escribe con la mano, y nada que ver. Porque una de las frases fue: se está borrando con el codo lo que se escribe con la mano. Es decir, de la austeridad pasar a la ampulosidad de nombrar 500 empleados. Realmente es impropio, no tiene ningún asidero. Pues sabes que hay mensajes, por ejemplo, hay algunas personas que señalan: soy empleado municipal, no llego a fin de mes, bueno, no sé, a lo mejor tiene un sueldo que no alcanza para sus necesidades, pero por otro lado también hay otras personas que dicen: estamos trabajando y el paro era innecesario. O sea, de gente, de oyentes que están enviando a través de WhatsApp 2234-985-985 comentarios a través de que están escuchando la charla, ¿no? La responsabilidad de administrar los recursos que los contribuyentes aportan al Estado municipal es muy importante. Nosotros en ningún momento vamos a poner al trabajador municipal en situación de desamparo, a tal punto que el año pasado se aumentaron los sueldos casi el 39%. Y al día de hoy estamos ofreciendo una recomposición salarial que ya es del 20%, 19.8%, porque es el 6,3 más 3 tramos de 4,5. Claro. Es decir, que creo que estamos haciendo un esfuerzo importante, estamos teniendo en cuenta al trabajador municipal, y el año pasado fue puesto de manifiesto que el acuerdo fue muy beneficioso. De todos modos, la medida de fuerza, reitero, no tenía ningún tipo de necesidad de ser decretada porque el Ejecutivo Municipal no se retiró de la mesa de paritarias. Al contrario. Pero además, doctor, hay que decirlo esto. Acá no estamos hablando de una diferencia de dinero. Estamos hablando de una diferencia, está bien una diferencia de dinero, por ahí la diferencia es el 1% entre lo que uno ofrece y lo que uno pide. Pero por otro lado, a sabiendas que la gente que se sienta en la misma mesa sabe que ese dinero por ahí es el 90% de lo que recauda el municipio de Mar del Plata, y que el otro tanto lo tiene que ir a buscar a la provincia. Es decir, a ver si nos entendemos, no es que le estoy pidiendo plata a un tipo que es millonario, o a un estado que es millonario y que no sabe qué hacer con el dinero. Le estamos pidiendo dinero y exigiendo de alguna manera, estamos hablando del 1%. Yo le pregunto, ¿cuál es el promedio de un sueldo hoy de un trabajador municipal? El promedio, sinceramente, no lo tengo acá a la vista, pero el básico está dentro de los parámetros superiores al sueldo básico del sector privado. El 1%. Pero lo cual habla bien tanto del trabajador municipal como del sindicato, que ha trabajado muy bien estos años. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación diferente, en donde no podemos tomar alegremente una situación de paritarias como si fuera salir del paso. Hay que ser muy equilibrado a la hora de hacer una propuesta de aumento salarial, porque sinceramente los recursos municipales son muy escasos. Tenemos dificultades de funcionamiento y arrastramos un déficit que realmente hubiera puesto a cualquier empresa del sector privado en la quiebra directa.
Sí, además estamos hablando que, por ejemplo, hoy por hoy, hechos que son totalmente repudiables, como lo que está sucediendo en la provincia de Santa Cruz, estamos hablando de 300.000 habitantes. Hoy, en la ciudad de Mar del Plata, en el partido de Mar del Plata de General Pueyrredón, estamos hablando de, calculo que 1.100.000 personas, entre Mar del Plata y Batán, 1 millón de personas. Es decir, no es poca cosa. Sabemos que de alguna manera se le está exigiendo al municipio más de lo que el municipio puede dar. El municipio está endeudado. Hoy estamos hablando de 1.200, 1.300 millones de pesos lo que está debiendo el municipio, ¿es así? Sí, tiene una deuda entre gastos, digamos, deuda corriente y la que se tiene de la anterior gestión, sí, cerca de los 1.000 millones. Y van a seguir pagando los sueldos a través de Descubierto el Banco Provincia, como dijo Gustavo Schroeder, por lo menos hasta el mes de septiembre, si mal no recuerdo. Al menos sí, lamentablemente es una herramienta no querida, pero necesaria en este momento. Es un año electoral. Todo hace pensar que falta tanto para las elecciones, y no falta tanto. Miramos cómo son las cosas. Pero para esta clase de discusiones, empezar 5 meses antes es muy largo, va a ser un desgaste muy largo. ¿Cómo ves este año electoral aquí en Mar del Plata con estas tires y aflojes? Y creo que hay que, de una buena vez, en nuestra democracia que tiene ya más de 30 años, tener la madurez de saber de que hay que dejar de lado las especulaciones personales para darse cuenta que cuando uno administra el Estado o cuando está en un proceso electoral para acceder a un cargo público, para llegar a administrar el Estado, lo que está buscando es tener el manejo de la cosa pública para darle a la gente aquellos servicios que el Estado le tiene que prestar. Tenemos que dejar de lado, digamos, yo lo que veo a veces que se piensa mucho en la carrera política y poco en la vocación de servicio que debe prestarse desde la política. Por eso creo que en este momento, en esta coyuntura que nos toca vivir, tenemos que asumirlo con madurez. Sobre todo con los problemas que se están arrastrando, no solamente a nivel municipal, sino lo que estamos viendo a nivel provincial. Hoy por hoy la provincia también tiene dificultades, y ni hablar la nación, en cuanto a lo que es el cambio político que se está dando en el país. Y también quiero dejar en claro que bajo ningún punto de vista se justifica lo que está sucediendo en Santa Cruz, o lo que ha sucedido en Santa Cruz. Es la violencia, el escrache. La violencia, los escraches son todos repudiables, sean para quien sea. Son todos repudiables. No, acá no se trata de ver a quién está dirigido el acto violento o el escrache, sino que no es la manera de transitar con madurez un proceso democrático. Yo insisto, para mí esto, todo, yo a veces lo hablo con algunos concejales del Frente para la Victoria, el caso de Daniel Rodríguez lo puedo mencionar porque fue abiertamente, digo, no, pero esto es político, siempre todos los paros, me decía él, todos los paros son políticos. Está bien, no está mal que no sea así, pero me parece que hay mezquindades partidarias, y ahí sí es lo que está mal, que hay escondidas detrás de un paro de esta naturaleza. Porque, y después otra cosa, si uno tiene que criticar, lo digo humildemente desde mi posición, habría que ver y habría que estar en el saco y en los zapatos del intendente, pero si uno tiene que criticar cuál es la medida, decir, intendente, usted lo que tiene que hacer es llamar a una conferencia de prensa, decir, señores, miren, estos son los números, esto es lo que yo puedo, la plata no la puedo inventar, porque antes nosotros teníamos una maquinita, entonces con una llamada de teléfono, en cambio de tenerla 1 hora en marcha, la teníamos 1 hora y 10 en marcha, y la plata aparecía. Hoy eso no ocurre, o ocurre en muchísimo menor tenor, porque no se pueden hacer las cosas de golpe, eso es entendible. Entonces, con los papeles en mano, decir, señores, yo puedo pagar esto, porque de esa manera es una manera de ponerse a la ciudadanía, al vecino de Mar del Plata, que con justa razón exige y pide, porque a la hora de tener que pagar una tasa de servicios urbanos va y la paga, y si viene con un 30% se queja pero la paga, y si viene con un 45% la paga igual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en determinados momentos alguien le tiene que poner la cascabel al gato y tiene que decir, señores, atrás de esto hay un movimiento que es partidario. Entonces, digamos las cosas como son. Ustedes quieren jugar a la política es esta y esta. Lo que pasa que en la medida que el intendente, de alguna manera, y el cuerpo de funcionarios no salgan de una manera unida
a manifestar fervientemente qué es lo que hay atrás, no podemos estar discutiendo está bien, la gente me va a decir, Daniel, para usted no es nada un paquete de yerba. No, no es que no es nada. Para mí también, porque también tengo deudas y muchas. Pero quiero decir, estamos hablando que la diferencia de paralizar una ciudad, estamos hablando de 2 paquetes de yerba. Sí, 1 o 2 puntos es mucho dinero en los recursos municipales. Y lo peor de todo es que esos puntos repercuten en la economía, en el ejercicio. Uh-huh. Pero lo cierto es que no se puede tomar medidas drásticas como es un paro de actividades cuando se está en camino a tratar de buscar una salida o un acuerdo para los trabajadores. Uh-huh. Y si vos le das un tinte partidario, Daniel, a este tipo de medidas, quizás vemos cómo lo va a tomar la gente. Nosotros lo que lo tomamos es con la responsabilidad de que no podemos aflojar un aumento, o mejor dicho, no podemos aflojar en estas circunstancias porque implicaría aún más desfinanciar al municipio, aún más todavía. Uh-huh. Y si las tasas aumentaron, en los porcentajes que aumentaron es porque había un gran atraso también. Es decir, por un lado, había atraso en cuanto a las tasas municipales, en cuanto al valor de las tasas en sí. ¿Por qué? Porque no estaban bien calculados los valores fiscales de los inmuebles, etcétera. Había realmente un atraso importante. Y eso obviamente que no es nada simpático tener que aumentar las tasas. Como no es nada simpático tener que discutir con el sindicato y no llegar a un acuerdo rápidamente. Pero cuando uno tiene la responsabilidad de administrar justamente el aporte de los contribuyentes, no puede menos que ponerse firme y trabajar sobre la realidad y con responsabilidad. Hablamos de dinero, ahora hablemos de la parte operativa. ¿Cómo se hace para hacer cada día más eficiente un Estado municipal? Por ejemplo, yo se lo voy a leer porque no lo tenía pensado, pero se lo voy a leer. Tengo acá un oyente, dice Pablo, dice, mirá, sin hacer mención, ¿quién controla esa gente que va, que ficha y que se retira y vuelve a fichar al día siguiente? Y el día de paro es de los que se lo ve en la puerta del municipio. Es decir, lo que está diciendo es qué rol tiene hoy por hoy el Estado municipal para hacer más eficiente al empleado municipal. El empleado municipal, digamos las cosas como son, el 85-90% quiere trabajar y quiere aportar y muchas veces pone el pecho, y si tiene que trabajar 8 horas, muchas veces trabaja 12. Yo he visto personal en la municipalidad trabajando fuera de hora durante muchísimo tiempo, en días que trabaja, por ejemplo, el Consejo Deliberante, gente del Consejo Deliberante y demás. Entonces hay que decirlo, a que entre un 90 y un 95% son los que apoyan. Pero hay un sector que hoy por hoy está acostumbrado a malas prácticas. ¿Cómo se hace para hacer cada día más eficiente eso? Porque en determinado momento lo que la gente dice, cuando yo quise votar, lo que quise hacer es producir un cambio. ¿Y el cambio cuál era? Y que quede lo que sirve y que se le pague más al tipo que realmente sirve, y el tipo que no sirve esté en la calle. Lo que le llama la atención a la gente que pidió el cambio es que no haya una depuración dentro del organismo. Daniel, ¿cómo se hace? Bueno, llevando a cabo mejores controles y poniéndose firme en el cumplimiento de las normas que regulan o que rigen la relación entre el Estado empleador y el empleado público municipal. Hemos ajustado controles en un montón de casos y nos hemos, como bien dice el oyente, despachado con la cantidad de abusos que hay. Pero bueno, creo que el empleado municipal en su gran mayoría tiene una gran vocación de servicio, claro, y eso es lo que hay que valorar también. Seguimos charlando unos minutos más con el secretario de Gobierno del municipio de General Pueyrredón, el doctor Alejandro Vicente. Algunas preguntas. Acá hay un oyente que nos dice, hay 247 trabajadores que cumplieron con el plazo de temporario. ¿Por qué no van a planta permanente? ¿Ustedes prometieron ponerlo en planta permanente a todos los temporarios? Hay un acta de acuerdo que obliga al municipio, al Ejecutivo, a pasarlo a planta permanente. Lo cierto es que la figura del temporario se desnaturalizó en la anterior gestión, ya que ingresaban en esa condición quienes no eran trabajadores temporarios. Uh-huh. Trabajador temporario, de acuerdo a la figura
legal del estatuto municipal es aquel que está destinado a cumplir durante una determinada época del año, una estación del año, una actividad laboral para el Una Estado. determinada cantidad de meses, no Claro, puede ser 12 meses por todo un año. el Claro. ejemplo típico es el guardavida, Claro, por ejemplo. que trabaja como trabajador temporario y trabaja en una estación del año en función de sus servicios, y luego termina, si bien no se extingue el contrato de trabajo o el vínculo de trabajo con el trabajador temporario, se deja sin efecto la prestación de ambas partes. En este caso, la gestión anterior ingresó en forma masiva empleados en carácter de temporario y no eran temporarios. Lo que se hizo fue celebrar un acta y se están pasando, a medida que se van teniendo las posibilidades, a la planta permanente a los trabajadores temporarios. Ya se ingresaron muchísimos el año pasado, muchísimos. Fue un compromiso que asumió el intendente y lo está cumpliendo. Alejandro, ¿y hay personal de 65 años que está en condiciones de jubilarse y todavía no se han jubilado? ¿O cuando llega automáticamente dejan la función? Bueno, esa es otra de las cuestiones que cuando les comentaba, las bajas que hubo en los legajos municipales no se tuvieron en cuenta para hacer el informe. El año pasado hubo 175 jubilaciones de mayores de 65 años y este año ya hay proyectadas por actos administrativos 196. Es decir, que estamos hablando de, entre el año pasado y este año, 371 bajas por jubilaciones de mayores de 65 años. Sabido es que el trabajador municipal no se jubila a los 65, se puede jubilar a partir de los 60. De acuerdo a la función que cumple. De acuerdo a la función, sí, por supuesto que Porque puede tener trabajos que se jubilan antes de tiempo o tienen si menos tiene, cantidad si de tiene horas. la cantidad de aportes, Perfecto. si tiene 30 años de aporte, se puede jubilar a partir de los 60. Bien. Es un beneficio que tiene el empleado público municipal. A partir de los 65 ya es compulsiva la jubilación que puede el Estado municipal disponerle al trabajador. Nosotros lo que hemos hecho es a los mayores de 65, obviamente hubo muchos trabajadores que cumplían los 60 años y piden la jubilación, pero cuando no la piden hay que esperar hasta los 65 para darle el beneficio previsional. Y esto en lo que respecta a los empleados. En lo que respecta a los funcionarios, ¿en el Ejecutivo habrá cambios a lo largo de los próximos meses? Bueno, el intendente aún no me ha anunciado ninguna modificación del gabinete. De todos modos, siempre es posible que ello ocurra en función de que uno es, y lo hablo también en primera persona. ¿El desgaste es muy grande? No es por el desgaste, sino porque a veces se producen necesidades de que los tiempos, los ciclos están cumplidos, o que el intendente prefiere mover algún tipo de funcionario o de reemplazarlo. Como somos miembros de un equipo que sabemos que podemos entrar y salir en cualquier momento, pueden darse. Por hoy, el intendente no ha dispuesto ninguna modificación en el gabinete, al menos no me lo ha comunicado en este momento. Costó mucho arrancar teniendo en cuenta que hubo muchas bajas. Asumieron algunos, duraron muy poquito tiempo, otros un poco más, pero hubo muchas bajas también, ya hasta este momento, desde que está el intendente Arroyo. ¿Costó engranar con el equipo, empezar? ¿Les costó? ¿Todos esos cambios fueron muy bruscos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué hubo tantas bajas de movida y después medio se estabilizó? Los cambios o las modificaciones que tuvo el gabinete fueron por diferentes motivos. Ustedes bien saben, desde la renuncia del doctor Razona, que fue la primera a la Secretaría de Seguridad, se fueron dando por diferentes motivos. Y sí, puede ser que costó estabilizar el equipo, pero yo creo que la línea medular del gabinete siempre ha estado consolidada. Tengamos en cuenta que el secretario de Salud, el doctor Blanco, permanece en su cargo, la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, también, el secretario de Obras y Planeamiento Urbano permanece en su cargo. El cambio quizás que dentro de la línea medular se ha dado ha sido el reemplazo del contador Schroeder en la Secretaría de Hacienda por el contador Cano, pero eso bueno era algo que estaba prácticamente previsto y fue absolutamente consensuado y se ha trabajado de manera, más allá de algunas posturas que ha tenido José Cano y diferencias que tengo con él coyunturalmente, y mis respetos hacia él, pero se ha dado de manera normal y sin cambios bruscos. Después ha habido otros cambios, como el de Cultura también. Se fue Sebastián Puglisi de la Secretaría, anunciando que se iba porque tenía que tomar horas
de docentes en el extranjero, y fue entendido así. Bueno, después hubo algunas situaciones que ponen en duda ello, pero lo cierto es que Sebastián se fue por esa razón. Lo de Emiliano Giri realmente fue más que público y notorio, su situación. Nadie buscó la salida de Emiliano Giri, el intendente mucho menos. Y el cambio de Toti Flores, porque no, el único, digamos, que no conformó las expectativas del intendente municipal fue el secretario de Desarrollo Productivo, que estuvo antes que el actual, que es Toti Flores. Crobeto, Rojas, que el intendente la sostiene en el cargo, ¿por qué motivo es? ¿Por qué lo sostienen? ¿Los reclamos están bien o pues están bien sostenidas? Creo que se puede hacer autocríticas. Lo que no se puede hacer es un ataque continuo y persistente, porque encubre justamente una intencionalidad política, pero política desde el punto, visto de la palabra peyorativa de la política, porque creo que se pueden mejorar algunas cuestiones tanto de la Secretaría de Cultura como de Salud, de Educación. Lo que no se puede es atacar permanentemente como si fuera todo un desastre, un caos, cuando ambas carteras están funcionando con las realidades que nos toca afrontar en este momento. Voy a dar un ejemplo. En Cultura, la actual secretaria se encontró con, y el anterior secretario también, con una secretaría que tenía compromisos culturales imposibles de cumplir porque no estaban dentro de las partidas presupuestarias. Y esos son quienes fueron a reclamar por el cumplimiento de algo que no se podía cumplir. Ese tipo de desaciertos de la gestión anterior, es decir, de prometer algo que sabe que no va a cumplir, que gira en descubierto con su presupuesto, pone o hace demagogia con la cultura y pone al descubierto la responsabilidad que se tiene que tener para gestionar. Alejandro, la relación del intendente con Emiliano Giri, ¿cómo era, cómo es y si fue el golpe más grande que recibió Arroyo en su gestión hasta ahora? Empiezo por lo último. Creo que sí, fue el golpe más grande dentro del gabinete que recibió. Y la relación, hasta donde yo entiendo, es muy buena. Alejandro, hablando después de 500 días pasado de gestión, hablando de fortalezas y debilidades, no digamos debilidades, pero si hoy por hoy, puertas adentro, ustedes, ¿cuáles son las cosas que saben fehacientemente que han hecho y bien, que se pueden destacar y que están subrayadas en azul? ¿Y cuáles piensan que todavía hay ciertas falencias y que están subrayadas en rojo? ¿Cuáles son las áreas? Lo que se ha hecho y bien, tenemos la gestión para poder desarrollar la central 9 de julio para la repotenciación de la energía eléctrica, también la gestión para el gasoducto. Son cuestiones centrales que le van a dar en el futuro al Partido General Pueyrredón una impronta distinta, lo van a posicionar diferente. Parecen pocas cosas, pero realmente, o mejor dicho, se dejan de lado, pero son cuestiones o cosas muy importantes. También las obras gestionadas por el intendente para el mejoramiento de las plazas barriales, de la infraestructura de los barrios, del microcentro. Eso se va a ver en los próximos meses, que son obras que se gestionaron y se van a hacer realidad. Y obviamente el aporte de la provincia y de la nación en estas obras son fundamentales. Eso están dentro de lo que uno tiene que realzar. Del mismo modo, no podemos olvidarnos del mejoramiento de las salas de salud. Hemos recibido las salas de salud en un estado caótico, tanto desde lo edilicio como desde lo funcional. Y creo que desde la gestión de la Secretaría a cargo del doctor Gustavo Blanco se ha trabajado muchísimo y hoy por hoy se están mejorando las salas de salud. El Centro de Salud número 1 es el que tiene la prueba en este momento. También el SAME municipal va a ser de gran aporte para mejorar la salud pública. Y después el trabajo que se realiza cotidianamente por ejemplo, desde la Secretaría de Desarrollo Productivo para traer inversiones, para que vengan inversiones, para que haya empleo genuino en la ciudad, que es, el tema del desempleo es uno de los flagelos más grandes que tiene
nuestra región siempre somos la noticia fea en cada índice de desempleo. Si bien se han disminuido escasamente, pero se han disminuido los índices de desempleo, estamos siempre al tope del país. Y bueno, la atracción de inversiones para generar empleos genuinos son muy importantes, y eso hay que ponerlo con color azul. Del mismo modo que hay que poner con color azul la política llevada a cabo en materia de seguridad por policía local y por el propio intendente, disminuyendo drásticamente los índices delictivos. No significa que se haya erradicado la delincuencia en Mar del Plata o la inseguridad. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que los índices delictivos han bajado notoriamente, hemos tenido muchísimo menos homicidios violentos en la ciudad, que fue una de las graves preocupaciones también en los últimos años. Y después, en color rojo siempre ponemos lo mismo, la cuestión económica. No podemos salir de un déficit que realmente nos tira para abajo cualquier impronta de gestión o de mejoramiento, porque tenemos deuda asumida por la anterior gestión, que realmente está registrada y no registrada, y aparecen deudas todos los días, deudas insólitas e imposibles de cumplir. Alejandro, va a pasar los meses, va a llegar esta etapa de las elecciones de medio término en la Argentina, en Mar del Plata. Lo que me parece que se va a ir acabando, por más que el reclamo sea justo por parte de ustedes, es la herencia recibida. Se va terminando los tiempos. Es que uno no hace de esto una excusa, hace una explicación. Un descargo. Una explicación, es una explicación. Me olvidé también del gran trabajo que está haciendo el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, el ENVIAL, mejorando bastante lo que teníamos un déficit muy grande los marplatenses y batanenses, que es el tema de las calles. Yo sé que no está cumplido ni se puede cumplir en una sola gestión, pero sí que se está poniendo todo el énfasis para ir mejorando el camino vial, el asfalto de nuestro partido, porque realmente si algo caracterizaba también lamentablemente a los marplatenses por el estado de sus calles. Sí, yo hago un paralelismo también donde más se siente esto, es en Nación. Es como que los grandes números y las decisiones políticas y estrategias de largo plazo, porque nadie puede decir que lo de la central 9 de julio es algo que estratégicamente sirve. Nadie puede decir tampoco, inclusive ni el más acérrimo seguidor de la oposición puede hablar que un gasoducto para Mar del Plata no sea un mérito para esta ciudad. Pero estoy hablando de cosas que son muy estratégicas en el mediano y largo plazo, como el caso del parque industrial, como el caso de montones de empresas que se van a venir a radicar. Es decir, hay una puesta en valor y una puesta en marcha hacia adelante, hacia el futuro. Lo que pasa es que en el mientras tanto venimos de una situación donde uno viene como un resorte comprimido. Entonces uno lo que está acostumbrado además con estos bichitos, con estos teléfonos, a tocar una tecla y tener la respuesta inmediatamente. Y si una computadora tarda 5 segundos, decimos la computadora esta está llena de virus y no sirve más. En realidad, es como que el corto plazo que veníamos transitando en el pasado en tratar de solucionar, y la resolución pragmática de problemas cada 24 horas para la semana que viene, hoy es como que se lo extraña a la gente. La gente hoy por ahí no ve tanto como estrategia el tema de la central 9 de julio, como lo que está pasando, inclusive que no tiene nada que ver con el municipio, pero que tiene en definitiva y hacia lo que es Mar del Plata, la terminal de cargas 2, o el caso del parque industrial. Es decir, hay movimientos que van a generar una puesta en valor y una demanda de mano de obra fenomenal en un futuro, pero en el mientras tanto. Sí, el tema es que no se puede pensar solamente en el cortoplacismo. Hay que también gobernar o pensar en el mediano plazo. Y eso es lo que uno resalta con estas cosas. Alejandro, bueno, gracias por estos minutos de charla. Son casi 9:20, nos quedan tantas pendientes, una charla importante, ojalá se repita, y es muy bueno porque estando en el estudio es más fácil, uno puede charlar con más tranquilidad y puede pensar más tranquilo. ¿Qué le puedes decir a la gente de Mar del Plata, al ciudadano de Mar del Plata, al vecino de Mar del Plata, con lo que se viene y fundamentalmente, bueno, a partir de mañana después del paro? ¿Qué podemos esperar?
En primer término, lo que tengo que decir, gracias, agradecerle por el apoyo constante a una gestión municipal en la cual lo que se busca es justamente cambiar esa necesidad de estar siempre sobre el corto plazo. Agradecerles el apoyo a todos aquellos que nos brindan a diario el respaldo para poder trabajar en pos de tener una ciudad, una región mucho mejor. Y también decirles que desde el gobierno municipal se trabaja todos los días pensando en una Mar del Plata mejor, en tener mejores servicios de educación, mejores servicios de salud, mejores servicios en cuanto a la asistencia social, y que no vamos a dejarnos pasar por arriba por cualquier tipo de especulación político-partidaria que se nos quiera imponer. El doctor Alejandro Vicente, secretario de Gobierno del municipio de General Pueyrredón, estuvo en Brisas primera edición. Alejandro, bueno, muchas gracias, muy amable. ¿Siempre vas para Carlos Casares? Sí, Aldo. No tanto como quisiera. No tanto como quisiera, porque tengo mi familia. Mi esposa también es de Carlos Casares, entonces tenemos nuestras familias allá. Pero bueno, las obligaciones hoy por hoy no me permiten ir con la frecuencia que me gustaría, y también que nuestros hijos han crecido y ya están muy arraigados a Mar del Plata. Perdón, me llegó una foto acá, realmente una foto de jugando al fútbol, quiero pensar. No se lo ve con un estilo muy deportista, Alejandro. Una lástima que no la podamos compartir con todos los oyentes, ¿no? Se lo ve distendido en el banco de suplentes del Minela. Así que creo que en el lugar donde tiene que jugar, en el banco suplente. Claro, en el banco suplente. Es el lugar que me corresponde en cualquier partido de fútbol. Mirá cómo son las cosas, Alejandro. Ese es un amigo de ustedes, colega de ustedes. Sí, bueno. Sí, que también me la ha mandado a mí y está muy cómico con esa foto. Alejandro, Beto Mena, que ya está acá, Flaubert, ¿te gustó? ¿Fueron a ver la obra de Pachano, donde está el querido Beto Mena? Sí. Gratamente sorprendido con muy bien, la obra ¿viste? teatral. A tal punto que no la pude detener a mi mujer y subió al escenario a pachanguear con el elenco, con Beto Mena y todo su elenco. Pero muy bien, y Aníbal Pachano y compañía. Bueno, así que Beto, quédate tranquilo, paga algo. Ya tenemos algún café asegurado. Alejandro, gracias. Gracias a ustedes. Ha sido que se repita. Realmente muy cómodo poder estar con ustedes acá y les agradezco la invitación. No, por favor, al contrario. El doctor Alejandro Vicente, secretario de Gobierno del municipio de General Pueyrredón,